Buenas tardes. Contento de estar aquí otra vez en presencia de las pieles, de los cuerpos en general. Darle las gracias a Gregorio y a todos mis compañeros de esta fiesta del libro y especialmente del Salón del Libro Infantil, a los que nos acompañan hoy, y decirles que esperamos que pasemos un ratito agradable, porque es la historia de nuestra ciudad, es un pedacito de la historia de nuestra ciudad que tiene que ver con la literatura infantil y con la promoción de la lectura, y sobre todo tiene que ver también con nuestra niñez, con la infancia y con la adolescencia. Entonces, voy a presentar rápidamente el cuadro que quiero mostrar de, digamos, el contexto. Les voy a mostrar un contexto rápido para presentar a nuestros invitados, a nuestro invitado y a nuestras invitadas. Cuando yo fui invitado aquí como promotor de lectura, y como promotor de lectura pues interrogo a los especialistas en promoción de lectura. Resulta que cuando entré a la promoción de la lectura encontré un paraíso, encontré muchísimos buenos libros. Y para corroborar esto, hice una encuesta antes de venir acá ante ustedes y le pregunté a 3 bibliotecólogas muy importantes de la ciudad que en la década del 80 y el 90 promocionaban la lectura. Les dije, bueno, cuéntame tus libros preferidos. Luz Marina Guerra, de la Fundación Ratón de Biblioteca, habló de Un pasito, otro pasito, de Tommy de Paola, El trapito feliz, de Tony Ross, y un libro que se llama No somos irrompibles, de Elsa Isabel Bornemann, donde ella lloraba, lo recuerdo muy bien, con un cuento que se llama Chao. Luego le preguntamos a Francia Santamaría, una bibliotecóloga y periodista antioqueña que dirigió la biblioteca UPB de la Universidad Pontificia Bolivariana, y nos habló de 3 títulos que me parecen mueven las 3 editoriales que en ese entonces se preocupaban por la literatura infantil: El búho que tenía miedo a la oscuridad, El super zorro y El puente de piedra. 3 títulos pues de Alfredo Gómez Cerdá, el puente de piedra, el famoso Roald Dahl que tiene el super zorro. Luego consulté a Victoria Jiménez del Colegio San Ignacio. Era un colegio que tenía muchas posibilidades de traer la buena literatura a la ciudad, y ella nos habló de San de Goma, un escritor que parecía que iba a ser el reemplazo de Hans Christian Andersen, sino que murió muy joven, congelado en el hielo, pero dejó buenas obras. Dejó algunas otras, Solen Lund Kierkegaard, que ahora se las muestro. El Príncipe Cangrejo, de Ítalo Calvino, era otra de los libros preferidos de ella, junto con otro que había en esa colección que se llama El pájaro del verde, y Las brujas, del famoso Roald Dahl. Entonces, cuando incursiono en la promoción de la lectura con un grupo de amigos, los libros que encuentro en el mercado y que encuentro en las bibliotecas con muchísima fortuna fueron libros de Eric Kastner, como Cuando yo era chiquito, La conferencia de los animales, el aula voladora. El Roald Dahl fue el otro que nos hizo leer bastante, con Los cretinos, Matilda, Charlie la fábrica de chocolates, por mencionar unos ejemplos. Roald Dahl también estaba en boga en la década del 80 y el 90, cuentos para jugar, cuentos escritos a máquinas y cuentos por teléfono. Gianni Rodari, con una editorial que incursionó también allí, Juventud, más la famosa Alfaguara de la que vamos a profundizar enseguida. Otro autor que leíamos mucho en ese entonces era Alfred Pressler, con La pequeña bruja, Las aventuras de Vani el forzudo y Tomás el espantapájaro. Una gran autora que maravillaba en las sesiones de lectura a los chicos era María Gripe, Los hijos del vidriero, Hugo y Josefina, y Elvis Carlson, que realmente eran 3 libros: Elvis Carlson y El auténtico Elvis. Tenemos otro libro que hoy lo vemos y decimos, no, pues es que leemos Momo, pero es que antes del 80 en Medellín nadie leía a Mijael Ende, ni leía Momo ni leía La historia interminable, y ahora vamos a saber por qué. Entonces nosotros tuvimos la fortuna de encontrar ese libro, como encontramos Donde viven los monstruos, que la única vez que reseñaron antes de los 80, Donde viven los monstruos, fue Rocío Vélez de Piedrahíta, pero porque lo había leído en inglés. Entonces nosotros tuvimos la fortuna de encontrar a Maurice Sendak,
con un libro como contemporáneo como ese, y ilustró un libro que se llama Querida Millie de los hermanos Grimm, que nos encantaba porque los niños eran fascinados con esa historia. Otro autor de esa época, de los 80-90, fue Llanos, Leo Pulga Mágica o La Casa de Leones, etcétera. Vamos a buscar un tesoro, y La cigarra, violinista y el topo. Esta autora, que no es traducida ya de idiomas nórdicos, ni alemanes, ni inglés, sino del portugués, es Ligia Boyunga Núñez. Fascinante, el libro Adiós hacía llorar a muchos jóvenes, La cuerda floja y La casa de la madrina. Luego encontramos que Norma intenta copiar estos grandes autores, publicar estos grandes autores como Catherine Paterson, y por primera vez aparece un buen libro en la Torre Verde, que es el maestro el maestro de marionetas, que ella es la misma autora de Amea Jacob y de un libro que es el preferido por Gloria, que es Un puente hasta Terabitia, que ya nos hablará un poco más de él. Otro gran autor para sesiones inclusive de niños más pequeños, que se utilizaba mucho en esas 2 décadas, fue Historia de ratones de Arnold Lowell, El búho en su casa y Cepo son amigos. Tenemos también una gran autora que es Christine Nonslinger, que no hace mucho murió. El libro, digamos, irreverente, que le temían todos los maestros, se llama Conrad, o el niño que salió de una lata de conservas. Luego leíamos mucho las historias de Franz, y leíamos Me importa un comino, el rey Pepino. Otro autor que gustaba mucho y se veía mucho en la Fundación Ratón de Biblioteca, que aquí muchos niños fueron adoptando ciertos autores. En la Floresta, por ejemplo, adoptaron al elefantico Babar. En la Fundación Ratón de Biblioteca adoptaron mucho a Tony Ross, y era Rodolfo y la casa de los fantasmas, Se me ha caído un diente, y una versión que a mí me gustaba mucho de Caperucita Roja, que me sirvió para para empezar mi colección de Caperucitas Rojas que tengo en la actualidad. Teníamos también otro gran autor, Ole Luke Kierkegaard, bueno, ya Las aventuras volantes de Odia. Y lo otro que les quería comentar es que había unos títulos que no eran los autores como tal, sino libros puntuales que nos servían mucho en las sesiones de lectura. Era Cuentos de la selva, El corazón ardiente de Danko de Máximo Gorki, Cuentos de la selva de Horacio Quiroga, La familia animal, que es una pequeña novela muy bonita que tiene que ver con una sirena, El oso que no lo era, que nos fascina y nos fascinaba, de Frank Tasling, que tiene que ver con el tema del trabajo, uno muy duro que era El destello de Hiroshima, y uno donde mostraba a las mujeres como seres muy inteligentes, que era Cuentos y leyendas de Rumania. Y si nos preguntamos en esa década por libros colombianos, porque seguramente van a hacer esa pregunta, la vamos respondiendo de una vez, ellos la complementarán, pero hubo un libro que ya por los lados de inicios de los 90, estos son más de los inicios del 90, aparece Irene Vasco, una escritora que se dedicó de lleno a la literatura infantil, y el famoso Conjuros y sortilegios, que era el que más gustaba. Luego hizo una novela muy dura que es Paso a Paso, que trata el tema del secuestro, y ahí empezamos a tener noticias de nuestro contexto, de nuestro país. Y luego estaba El Chigüiro, que se convierte en un ícono en la literatura infantil colombiana. Posiblemente el libro más bello de la literatura infantil y juvenil colombiana en la década del 90 fue, sin lugar a dudas, El sol de los venados. Y también tenía la misma escritora, Gloria Cecilia Díaz, El valle de los cocuyos. Otro libro muy importante en ese entonces fue el de Belio José Rosero, que se llamaba Pelea en el Parque, editado por Magisterio. Ahora lo acaba de editar SM y ya no es lo mismo porque han cambiado el final, ya no tiene un final irreverente. Otro libro que gustó mucho en esa década fue El terror de Sexto B, de Yolanda Reyes, donde había un cuento que se llamaba Frida. El otro pues fue Triunfo Arciniegas, Darío Jaramillo Agudelo, Jairo Aníbal Niño, y la colección Postre de Letras Tope Tope Tun, donde estaba Tope Tope Tun, y donde está la otra colección de Capeluz, que era Traba la lengua la traba, Divina Adivinador, etcétera. Es que no me quiero extender, pero esto es un tema muy apasionante y yo prefiero que ya sean los invitados que empiecen a hablar del asunto. Una cosita para empezar, que creo que es de sentido común, y es
¿Cómo llegan al mundo de los libros, pero especialmente de la literatura infantil y de la lectura en general? ¿Cómo llegan cada uno? Empezamos por Gloria Giraldo. Perdón. Ya. Pero, ay no, ¿qué es eso? No. Hable tranquila que ellos, No, pero demasiado. ellos gradúan, tranquila, hable ¿Sí? que ellos van graduando. Ah, bueno. Entonces, uno de los que más me encantaba en ese tiempo, pues hace mucho tiempo además, era El Tesoro de la Juventud. El Tesoro de la Juventud me llevó como a recorrer muchas, sí, los libros, las historias, y eso me permaneció como en en mi mente, El Tesoro de la Juventud. Cuando yo estaba en la universidad, me llamaron para trabajar en el Colegio Santinés, y ahí yo también pude lograr hacer mirar las posibles libros porque ustedes saben que en los colegios privados son muy escasos en la parte de las bibliotecas. Entonces yo recurrí a Ratón de Biblioteca para que me prestaran cajas viajeras. Entonces yo llenaba ese carro lleno de los libros que me prestaban Ratón de Biblioteca, y ahí inicié lo que fue también la promoción. Muy bien. William, ¿cómo llegaste a este mundo de los libros y la lectura y la literatura infantil? Solín, hay que aprender algo. Ya. Ya. Ya, bueno. Bueno, buenas noches. Yo llegué primero a la lectura, porque en mi barrio no habían libros, ni cancha de fútbol, sector popular, y yo aprendí a leer con mi mamá, que me leía historias del periódico, sobre todo eso que llamaban El Suceso, más peligrosas, pero después entendí cuando mi mamá me dijo que ella había sido descomulgada por haber leído a Vargas Vila, y yo después dije, no, me sentí muy orgulloso después, pero en el momento no lo entendí, pero yo leía revistas en el alquiladero de revistas. Todos los amigos íbamos al alquiladero de bicicletas y todos montaban en bicicleta y yo me quedaba leyendo revistas de cómics. Entonces mi lectura empezó por ahí. Ya cuando leí un poquito más, entonces íbamos a alquilar libros por allá por Bolívar, que habían alquiladeros de libros, pero casi todos eran de pistoleros. Pues no leía uno mucha como literatura, pero sí aprendía a manejar mucho el revólver de izquierda o de derecha para disparar. Y es como más o menos mi llegada a la lectura, entonces es desde lo popular, porque no habían bibliotecas, no habían libros, revistas, periódicos, y ahí entonces ya después viene otro tiempo donde ya puede entrar uno a los libros, porque entré a vender libros en Editorial Aguilar, que era una editorial muy famosa, muy grande, y me llamó mucho la atención que la gente comprara mucho a Federico Nietzsche. Y cuando me di cuenta que lo había censurado la Universidad Bolivariana, y con mayor razón empezamos, había que censurar los libros para uno poderlos leer como más con más ganas. Y esa fue como mi experiencia con los libros ya después. Déjenme decirles que Gloria Giraldo fue bibliotecóloga de la red de bibliotecas del municipio de Medellín. Eso es muy importante tenerlo en cuenta para enseguida desarrollar un tema. Y William Estrada, sociólogo, fundó la primera librería infantil, la primera librería que se interesó en verdad por los libros infantiles y juveniles en esta ciudad, que es Sin Salavín, que toma el nombre de un cuento que leíamos mucho en ese entonces. Y Gloria María Rodríguez es la creadora de la red de bibliotecas de Confenalco Antioquia, unas bibliotecas que subvierten el orden que traían las bibliotecas de ser estantería cerrada, de ser más que todo para el público escolar, y logra hacer una biblioteca para el ciudadano, y es el modelo que se exporta hoy para todo Colombia. Gloria, tu inicio en el mundo de los libros y la literatura infantil. Bueno, pues tuve la fortuna de nacer en un hogar en donde había libros infantiles, y sobre todo no tanto libros infantiles, sino como el valor del estudio, ¿cierto? Eso era lo principal, pues, de la familia. Luego
cuando entré al colegio también tuve la fortuna de que teníamos un grupo de compañeras que leíamos mucho, pues eso era excepcional, coincidimos unas 6, 7 compañeras que estuvimos en primaria y bachillerato y éramos súper buenas lectoras. Luego cuando entré a la universidad, muy recién entrada a la universidad, yo empecé a trabajar como auxiliar en la biblioteca de Confama. La biblioteca de Confama tenía para ese entonces, años 77, 78, la mejor sala infantil que había en la ciudad, que era la sala El Principito. Aunque yo no trabajaba en la sala infantil, yo era referencista en la sala de adultos, pero pues tenía mucho, pues, vivía pendiente de lo que llegaba y siempre me había interesado la literatura infantil, pero realmente la inmersión total y absoluta en la literatura infantil fue en el año 84-85, cuando empezamos a montar 2 bibliotecas sucursales de Confenalco, la de Itagüí y la que quedó en Gallabal, que ahora es la de Belén, que coincidió afortunadamente con la llegada de todos los libros de Alfaguara Altea en ese momento. Entonces ahí fue la inmersión total pues en la literatura infantil y bueno, creo que no le he dejado. Aprovechemos que tienes el micrófono abierto para preguntarte. Yo he mostrado aquí al público unos libros muy afortunados, pero ¿cómo era esto antes del 80? Cuando tú iniciaste las bibliotecas, ¿cuál era el panorama de la literatura infantil? ¿Qué se leía? ¿Qué? Ahora es difícil pensar, pues es que ahora la literatura infantil ya está instalada por fortuna en la sociedad, pero en el 79, cuando empezamos las bibliotecas de Confenalco, pues era muy distinta la situación. Voy a empezar hablando un poquito de la edición nacional. La edición nacional de libros infantiles prácticamente no existían. Aquí había 2 o 3 editoriales locales que se limitaban a sacar adaptaciones de clásicos infantiles, no más. Ya, bueno, me estoy situando en el 79. El año 77 se había iniciado el premio ENCA. Había sido la primera entrega del premio ENCA. Pues no voy a hablar ahora del premio ENCA, pero no voy a profundizar en esto, pero es muy importante porque con el premio ENCA se empieza a hablar de literatura infantil en este país, la literatura infantil empieza a salir en la prensa, entonces eso pues de todas maneras abrió mucho camino. Bueno, los libros que nosotros comprábamos en las bibliotecas llegaban de otros países, principalmente de Argentina, nos llegaba MC, nos llegaba Sigmar, que tenía unos libros clásicos muy bonitos, nos llegaba por Rúa de México, ya había empezado el Banco del Libro empezó en el 78, pero solamente nos iban a empezar a llegar los libros del Banco del Libro, de Caré, perdón, por ahí en el 85, o sea, todavía ya existía, pero todavía aquí no llegaban. La mayor parte de los libros que nos llegaban, yo diría que un 90-95% venían de España. Me sitúo en el 79. En España, el 79 estábamos en la época de la transición, la dictadura. Franco se había muerto en el 75. Entonces España venía de 4 décadas de dictadura, donde era una literatura completamente triste, moralizante, muy diferente, ¿cierto? Era pues una época muy oscura, con mucha censura, y las editoriales que nos llegaban muchas editoriales, pero estas editoriales, con algunas excepciones, se limitaban a, digamos, a los autores grandes reconocidos de las últimas décadas del siglo XIX y de las 3 o 4 primeras décadas del siglo XX. Entonces teníamos a Aguilar con unas ediciones divinas de libros de leyendas y mitos de todo el mundo, teníamos a Labor, a Molino, a Bruguera, a Juventud, a Noguer y a Lumen. Algunas de ellas tenían cosas excepcionales. Por ejemplo, Lumen fue muy excepcional, que tenía en los últimos años de la década del 70 sacó una colección que se llamaba A favor de las niñas, de una italiana que se llamaba De la Turina. Eso fue excepcional. O por ejemplo, Juventud tenía Tintín, también más contemporáneo, pero de resto, ¿qué nos llegaba acá? Pues maravilloso de todas maneras, pero nos llegaba solamente Dickens, Mark Twain, Amisis,
Luisa May Alcott, Oscar Wilde, Salgari, Verne, Kipling, o sea, todos los grandes clásicos reconocidos en el siglo, de últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX. Solamente les voy a decir que estamos situados en el 79. Donde viven los monstruos había salido en el 63 en Estados Unidos, había causado revolución. 15 años después ni siquiera había sido traducido al español. Por ejemplo, autores de superventas como Roald Dahl ya era superventas en Inglaterra, no lo conocíamos. Autores reconocidísimos, por ejemplo, en Alemania, como Tommy Ungerer, como Eric Kastner, que eran en el idioma español, no se conocía, obviamente. Las editoriales españolas se estaban limitando a sacar grandes autores reconocidos y no se metían con nada contemporáneo. Solamente entonces, en esta época de la transición, en el 75, empiezan a cambiar las cosas y tenemos 4 años donde seguidito empiezan a salir editoriales. Sale Alfaguara en el 77, pues Alfaguara ya existía, la colección infantil. Alfaguara en el 77, Altea, tus libros de Anaya, Austral Infantil, bueno, SM, salen en un lapso de 3 años, entre el 77 y el 80. Esos libros nos empiezan a llegar aquí en el 84 y ya son el cambio. Para terminar con esto, si ustedes consultan el libro de Rocío Vélez de Piedrahíta, que a propósito se vuelve a sacar ahora en la colección, en la serie Rescates de AFIT, lo presentan el lunes Luisberg, ahí hay una foto fija de lo que leíamos en el 80. Es exactamente, uno puede mirar una foto fija de lo que se leía en el 80, lo que les acabo de decir. Entonces, un niño en 1980 tenía acceso a eso porque era lo que se traducía en español. Un niño de 10 años en 1990 tenía acceso a otra cosa completamente distinta, más amplia, más rica, más diversa. Entonces fue una década completamente revolucionaria. William, ¿querías ampliar algo? Sí, lo que pasa es que recordando, Gloria, como en ese ejercicio, uno recuerda que no solamente se podía leer la traducción de Walt Disney, y era una vulgaridad porque eran cuentos clásicos recortados, con fines donde el rey y el emperador era el que ganaba, y así pues terminaban casi todas las obras porque había una tendencia muy monárquica en los cuentos. Entonces era una pobreza el poder encontrar algún libro, alguna traducción que no fuera de Walt Disney. Todos los clásicos, comillas, estaban traducidos en ese lenguaje y tenían una intencionalidad muy grande porque se apoyaba con la televisión. Y se me pasó de que en el Marco Fidel Suárez, donde yo soy los del Marco, leíamos el Quijote en voz alta y la literatura se leía en voz alta, y creo que es de las cosas más grandes que yo aprendí para después enseñarle a mis hijos la literatura. Y leer el Quijote eso, todo el año era una cosa espectacular, una belleza. Entonces ahí entramos también con los libros prestados, pero entramos a los libros. Aquí no se crean que solo las instituciones privadas se hicieron a grandes libros de literatura infantil. La red de bibliotecas del municipio de Medellín hizo un trabajo muy importante. Gloria, me parece que sería bueno que nos contaras cuándo se crea la red de bibliotecas, cuándo ingresas tú, en qué consistía este proyecto. Listo. En 1984 se creó la red de bibliotecas público-escolares de Medellín, que tenía como fin llegar por distintos núcleos educativos con las bibliotecas. Se formó 9 bibliotecas, que son las de La Floresta, Santa Cruz, todas esas pues que son muy conocidas, que ahora de todas maneras son parte también como de toda una historia, porque fueron las primeras, ¿cierto? Y ya más adelante ya fue no de núcleo, sino que ya fue las bibliotecas de la red de bibliotecas, pues las... Todas las de núcleo. Las bibliotecas, bueno, públicas. En ese entonces, pues sí, tuvimos mucha posibilidad de llegar a los libros porque estábamos muy compenetrados
con lo que era Confenalco, ratón de biblioteca, y hay que rescatar mucho también las librerías, y dentro de las librerías está Simsalabim, que era casi como un laboratorio para nosotros, donde nosotros desde ahí analizábamos todos los libros también, y ahí en el departamento de bibliotecas había un centro de procesos técnicos, que ahí era donde adquirían y seleccionaban los libros. Entonces ahí fue un gran también logro de todas las bibliotecas en este momento, que tienen esa colección de buenos libros, de un lenguaje supremamente estético, y son buenos libros, como fue también por medio de Confenalco y Simsalabim. Esos libros los repartía un muchacho joven, animado, que vemos allá. William, esos libros, es que William fue el que empezó a repartir Alfaguara, empezó a repartir Juventud, Santillana. ¿Cómo era la recepción de los bibliotecarios respecto a esos libros? Y finalmente esos libros, ¿quién los traía a Medellín? ¿Quién los importaba, por ejemplo? Bueno, es una historia interesante que nos ha contado, porque Medellín era la única ciudad de Colombia que tenía importación directa de libros. Librería Continental, Librería América, Librería Aguirre, y era una selección interesante, y uno pedía un libro y se podía conseguir. En las otras librerías era muy difícil, porque había también un cerco muy conservadorista en el campo de los libros. Entonces era difícil conseguirse en algunos textos, sobre todo buenas traducciones. Lo que uno aprende, empieza a aprender con toda esta red de bibliotecas, porque es como un semillero. En cierta forma, doña Clemencia, que fue la fundadora de Ratón de Bibliotecas, yo le decía que ella, ¿por qué hacía eso? Pues porque ella era una mujer pues de clase alta, viviendo en el poblado, hacíamos reuniones en la casa de ella, y eso pues yo le decía que por qué hacía eso con los pobres, pues con los sectores populares. Me dice: William, quiero hacer una revolución desde la literatura infantil. Y una revolución se hizo, porque todo el que entraba ahí en esa, al menos red de lectura y lectores, realmente sí éramos una revolución, porque muchos de los libros que nosotros promovíamos empezaron a tener dificultades en muchas instituciones, sobre todo con profesores, choques, resistencias, pero como eso era una oleada inmensa, entonces era muy agradable. Nosotros, por ejemplo, uno le llevaba libros a Gloria Rodríguez Confenalco, y eso era casi todo un día hablando de libros, y porque era una modalidad de llevar en demostración libros, porque a mí me decían: pero vos sos bobo, llevar libros para que los lean y te los devuelven después de leídos. Y yo: el que lea este libro no es capaz de devolverlo. Y así pasaba. Y hay gente que le llama uno el libro y: no, déjame ese libro que no he podido dormir, no me deja, tranquilo, porque esa era una presentación desde la misma lectura. O sea, el amor por los libros se construye leyendo. Entonces ahí era un ejercicio. Y la demostración para nosotros fue muy grande, y había un espíritu sí de cambiar al menos los métodos y estilos de lectura, que se viviera más lo literario. Y teníamos una beta muy grande, porque nosotros nos damos cuenta que salía un libro en España y inmediatamente buscábamos los mecanismos, porque, como decía Gloria, hasta 3 años se demoraba un libro, y ella habla de 16 años para hacer una traducción. Y aquí uno, por más que se demoraran 2, 3 meses, pero logramos traer los libros. Y muchas veces se agotaban, y el pedido que se hacía era porque ya había una red donde teníamos un espíritu de decir: ¿qué traes? ¿Qué traes? Y a uno se llenaba de dificultades, porque uno llevaban de algunos bibliotecarios, bibliotecólogas, y algunas personas pues intelectuales que estaban en el camino, y le decían a uno: tráeme otro libro de esos que me trajiste la semana pasada, y los libros iguales no hay. Yo te traigo otro que de pronto, porque había una confianza de que la literatura sí era una dimensión espiritual muy grande y un amor, y entonces ahí creo que esa red sí hicimos revolución. No la hemos escrito, pero sí se hizo.
Nos falta hacer la teoría de esa revolución, que doña Clemencia también las unió desde Ratón de Bibliotecas. Y en ese listado pues está con FENALCO, está con FAMA, porque hubo un equipo muy grande que se formó allí. Estaba también el Colegio de la Enseñanza con la Madre Misas, ¿no? Una monja toda revolucionaria echando literatura interesante. Estaba también el Columbus School, había unas personas también muy interesadas, incluso con Yolanda Reyes, que escribió, hacíamos talleres dinámicas, porque ella escribía su literatura hablando con los niños. Con los niños ellos me dan las claves para yo escribir, y eso fue una cosa muy, muy hermosa. Y el Colegio San Ignacio también. El resto no tenían plata. Entonces un profesor que otro se rebuscaba y teníamos unos créditos que vaya abonándole. Y le abonaba el libro, y entonces así la gente se iba haciendo también en los colegios, que era también un ejercicio. O sea, realmente sí hicimos un voluntariado, pero también una espiritualidad muy grande, mucho amor por los libros para que fueran entrando, porque Medellín era muy resistente a cualquier cambio literario, a cualquier cambio. Mire, aquí se persiguieron muchos escritos, muchos libros, y se retenían los libros y se decomisaban. Entonces esto fue un ejercicio muy bonito, porque bueno, ahorita contamos de pronto más anécdotas de otros libros. Adelante. Sí, te iba a preguntar ahora por las instituciones, bueno, ya nos adelantaste eso. Gloria Rodríguez, mira, es que oyendo a William uno empieza a pensar, bueno, si aquí llegan esos libros, alguien más fuerte en el proceso editorial en España, que es de donde él insiste que vienen, en España alguien los tuvo que traducir. Hay alguien detrás interesado en la literatura infantil y juvenil. Ahora hablaste del hijo de Pedro Salinas. ¿Por qué no nos amplías bien quién está detrás del mundo editorial en España, que hicieron además traducciones no muy parroquiales a la región de ellos, sino que fueron traducciones muy universales? ¿Cuál era ese movimiento? ¿Quién lo inspiró? No, el micrófono con este. Bueno, situémonos otra vez en el 75, el año de la muerte de Franco. España estaba completamente de espaldas a la literatura infantil contemporánea. Entonces, en España, como les decía, en España, las personas que leíamos en español desconocíamos completamente que era un premio Hans Christian Andersen, que era una medalla Caldecott, Newbery, que se leía en Francia, que se leía, no se tenía, pues leíamos los consagrados, pero se conocía muy poco de lo actual. Pero entonces para eso tuvieron que llegar dos personajes. La historia es un poquito larga, trato pues como a ver, uno de los personajes, que es un personaje legendario, se llama Jaime Salinas. Jaime Salinas es hijo de Pedro Salinas, el gran poeta español. Ellos salieron de España después de la Guerra Civil y se fueron a vivir en Estados Unidos. Entonces, Jaime Salinas fue un hombre que se crió en Estados Unidos, expuesto a la literatura infantil que se leía en Estados Unidos. Jaime Salinas regresa a España a finales de los 50, como a principios de los 60. Él trabaja en Seis Barral con Carlos Barral, él trabaja en Alianza, en Aguilar, y él se considera pues una leyenda en el mundo editorial español. Inclusive aquí están vendiendo un libro, pues esta historia la cuento de un libro que leí en estos días, que se llama Cuando editar era una fiesta, de Jaime Salinas, son unas cartas de Jaime Salinas. Entonces él llega y revoluciona el mundo editorial en España. Por ejemplo, una de las revoluciones fue el libro de bolsillo. El libro de bolsillo se usaba en el mundo anglosajón hacía mucho tiempo, en España no se usaba. Entonces él en los 60 introdujo en Alianza la colección de bolsillo con unas portadas legendarias de un ilustrador que se llamaba Daniel Hill, y eso nos llegó aquí a América Latina, pero antes de eso no existía el libro de bolsillo en lengua española. Entonces, desde que Pedro Salinas empezó a trabajar en Alfaguara, o sea, Alfaguara era una editorial que ya estaba constituida hacía muchos años, solamente de literatura para adultos. Él llega a trabajar allá y él, desde que entra a trabajar allá, quiere hacer una colección de literatura infantil, pero empieza a viajar a Inglaterra, empieza a viajar a Francia, y cuenta que cada viaje él traía maletadas y maletadas de libros infantiles, a ver cómo iniciaba la colección y eso.
Hasta que una vez, ya en el 77, Carlos Barral le recomienda a una editora que en ese momento estaba muy joven, escasamente tenía 30 años. Esta editora era una chica que trabajaba con él, correctora de textos, que se llamaba Michi Strausfeld. Y esta señora todo el tiempo le decía a Carlos Barral, hagamos una colección infantil, hagamos una colección infantil. Y Carlos Barral le respondía, no, los chicos ya leerán cuando estén grandes, no perdamos tiempo en eso. Esta señora era alemana, tenía una niña pequeña y ella pues, echaba en falta todo lo que ella leía cuando estaba chiquita, que no lo encontraba en español. Esta señora inclusive pues es muy especial porque ella vivió aquí en Colombia en los 70, ella hizo su tesis sobre y se considera la persona que llevó a Alemania a principios de los 70 o finales de los 60 los escritores latinoamericanos, a Vargas Llosa, a Cortázar. Por ella se conocieron esos autores en Alemania. Entonces ella, cuando se la presentan a Salinas, ella queda encantada porque Salinas le da carta abierta y ella trabaja 12 años en Alfaguara y es la que hace la colección amarilla y la colección roja, pues que fueron las colecciones pues tan entrañables que nos hicieron a muchos lectores. Ella, en estos 12 años, ellos ¿qué hacían? Ellos compraron derechos e hicieron traducciones de más de 400 libros. Ella lamentaba, por ejemplo, que hubiera tan pocos autores españoles. Inclusive, si ustedes analizan la colección amarilla de Alfaguara, solamente hay un autor español que se llama Fernando Alonso, con un libro que se llama El hombre vestido de gris. Por muchos años decía que los autores españoles consideraban como denigrante rebajarse a escribir para niños, lo que no pasaba en el mundo anglosajón, que los grandes autores escribían para niños. Los libros, obviamente, pues obviamente estaban más centrados en el mundo anglosajón, pues porque de todas maneras, pues Inglaterra, pues llevaba 150 años de tradición de literatura infantil, los alemanes, muchos nórdicos y muchos de los Países Bajos, pero por ejemplo, si uno mira esos libros, usted no sé si los alcanzarán a ver de ahí, uno ve que hay brasileros, que hay checos, que hay franceses, que hay italianos. Ella quería sobre todo hacer una colección contemporánea. Todos los libros, con muy pocas excepciones, son libros escritos después de la Guerra Mundial, son libros escritos en la década del 50, del 60, del 70. Es una colección comprometida con su tiempo. ¿En qué sentido? En que abordara temas y problemas del momento, diversa, de todas las lenguas, de todas las literaturas, de todas las culturas, de todas las procedencias y las estéticas. Pues se dice que ella puso la literatura infantil en un estatus que nunca había tenido en España y que esta colección fue la referencia obligada para todos los otros que aparecieron. Ella empezó en el 77 y trabajó hasta el 89. Y después de que ellos cuando empezaron a ver los éxitos, pues obviamente, entonces a Austral empezó una línea infantil, Anaya empezó una línea infantil, pues ya eso se fue volviendo como una bola de nieve. Ellos nos hicieron conocer clásicos, pues que nosotros, pues que los lectores en lengua española no conocían, como los que hablaba ahora Luisbert, como María Gripe, Peter Hartling, Christine Nostlinger, Sempe, William Steig, etcétera, etcétera. Con algunos libros, inclusive ellos se adelantaron al tiempo. Uno ve ahora, por ejemplo, muchas colecciones que tratan problemas de violencia, de iniciación sexual entre los jóvenes, ellos lo empezaron a hacer en la colección roja. Y ella dice que de todas maneras pues sí causaron mucha incomodidad en España, sobre todo pues en los colegios católicos, que pues estaban acostumbrados pues a otro tipo de literatura. Tuvieron grandes éxitos como La historia interminable, que les mostraba ahora Luisbert. Luego entraron a una crisis y Alfaguara fue comprada por Santillana. Bueno, y eso ha pasado. Ahora inclusive en el puesto de Random House, yo estaba viendo, pues ella publicó a Matilda, y yo estaba viendo ahora en el puesto de Random House, Matilda ha tenido 200 millones de ejemplares. Y Las brujas 300 millones de ejemplares. Pues cuando esta mujer los publicó en el año 80, yo creo que ella pues nunca se iba a imaginar
¿cierto? Que eso iba a llegar hasta ahí. Y dice también que tuvo grandes fracasos. Por ejemplo, ella publicó las crónicas de Narnia, El león, la bruja del armario. Eso no se vendió para nada, para nada. Habría que esperar por ahí 20 años a que saliera la película y que ya eso se volviera famosísimo. Pero en ese momento pues fue un fracaso editorial. Bueno, hay muchas anécdotas. Esta mujer, que es muy interesante, cuando en el 89 pasó a editar los libros de Ciruela. Ella fue la que hizo la colección de las 3 edades, de 8 a 88. Inclusive, pues, ¿ustedes se acuerdan cuál es? Donde está Caperucita en Manhattan, que son unos libros, se distribuyen en Ícaro, son muy lindos, que son las 3 edades, que son libros para todo el mundo. Y esta colección pues ha sido súper exitosa. Ella dejó de trabajar hace poco, pero todavía pues uno inclusive la busca en internet, hay muchas entrevistas, uno habla muy bien español, una mujer pues como muy vital. Entonces son estas dos personas, Jaime Salinas y Miche Strauss-Field, a las que les debemos como esta gran revolución y este cambio en el panorama de la literatura infantil escrita traducida al español. Que hubiera sido en Medellín, de los promotores de lectura, que no hubiésemos tenido esos títulos, esos libros. Y lo otro que echa uno de menos, que con el auge del trabajo de la primera infancia aquí, que es muy valioso, de todas maneras muchos promotores de lectura se han dedicado durísimo a la primera infancia y han dejado muchos la lectura de libros de largo aliento. Eso ha desalentado, lo hemos conversado con editores, ha desalentado la demanda de ese tipo de material. Entonces ahí ve uno que en la década del 80 y del 90 no teníamos la fortuna de tener grandes colecciones de libros álbum, sino que teníamos más este tipo de libros de largo aliento. Pero tú querías decir algo, William. Ya que es que ese universo tan bonito que cuenta Gloria, aquí tenía un obstáculo muy grande, al menos en Colombia y sobre todo en Medellín, y era una colección de libros que llamaban los 1000 libros, que era como el alimento burocrático a un obstáculo epistemológico, porque estaba el resumen y no el libro. Y era tan normal que pusieran a leer los mismos libros en el colegio que ese 1000 libros se vendía en una cosa espectacular, pero ni siquiera posibilitaba la experiencia de la lectura. Y eso se promocionó muchos años. Fue muy difícil romper ese estilo porque empezaron a llegar libros, Gloria de pronto y las Glorias acá y Luis Bernardo, que empezamos a criticar porque el libro llegaba y tenía un resumen, unas preguntas a lo último. O sea que le conducía también el universo literario y la historia que podía imaginar el niño o la niña o el joven, porque tenía que responder unas preguntas. Y eso se volvió tan dictatorial y disciplinario que era aburrido leer un libro. Porque, ¿qué me van a preguntar? ¿Cierto? ¿Cuál es el actor principal? ¿Cuál es el hecho más importante? En fin, una cantidad de discusiones. Y los 1000 libros solucionaron el problema de no leer y hacer el resumen el último día antes de llegar al colegio. O sea, eso fue un obstáculo muy grande. Pero, bueno, es que llegar con ese universo literario no tenía condiciones pedagógicas reales. Había que ir conquistando muchas porque había que limpiar. Tanto como fueron las modas editoriales que también suplantaron otros ejercicios, como las malas traducciones, los resúmenes de libros, traducciones de Walt Disney, que tenían más interés de mercado que literario. Porque El Principito, ¿cuántas ediciones? Yo me acuerdo, por ejemplo, Pulgarcito. Yo con los hijos míos lo leí, con uno por ahí 50 veces y con el otro 60. Porque llegamos a leer hoy, ahí viene papi, Pulgarcito, y hágale. Y léalo, y porque hay Pulgarcito, hay una pregunta, pero no era la traducción que terminaba con el emperador y el rey, sino que era una situación de condición de los niños en el campo que se tiran al bosque porque no hay con qué mantenerlos. O sea, era un ejercicio literario mucho más rico de la cotidianidad de la vida y todos los niños se identificaban con Pulgarcito. Pero en esas traducciones hacían trampas y terminaba el emperador o el rey solucionando los problemas cuando en la realidad no era eso. Pero contando como obstáculos que existían en el mercado que no favorecían. Cuando veían que algo se vendía, aparecía el resumen o aparecía un recorte horrible en estos procesos literarios, y así fue pues que fuimos conquistando. Por ejemplo, un libro, Rosa Blanca, que habla Gloria,
de la Segunda Guerra Mundial, fue prohibido y perseguido en Europa, y cuando traemos acá también había que venderlo, libros infantiles vendiéndolos clandestinamente. Espérate para Mafalda. que enseguida Listo, hágale. miramos este tema de la censura, porque quiero aprovechar que estás hablando de las dificultades y los obstáculos ahora que hablábamos detrás de cámaras. Ese es uno de los problemas, pero el poner los libros a circular en las bibliotecas no era tan fácil, también había dificultades. Gloria, en la red de bibliotecas del municipio de Medellín, que tenía una infraestructura interesante, con un área de procesos técnicos aparentemente independiente físicamente en la floresta, pero tenían que rendir cuentas en la Alpujarra. ¿Cómo era ese tema de comprar libros y de justificar la compra de libros? Sí, fue muy duro porque siempre había, se miraba, era, por decir algo, vamos a comprar El Patito Feo. Pues hombre, siempre hay dos patitos feos, ¿cierto? Que son de Walt Disney y también de una belleza que es de Anaya, de Lumen, todas esas, que eso es una hermosura. Entonces ahí empezaba como, a ver, no, es que lo importante es la buena literatura, todo. Entonces eso es lo que siempre... Pero claro, Gloria, tú le llevas a un funcionario un libro que dice El Patito Feo y vale 1.500 pesos, y le llevas otro que dice El Patito Feo y vale 36.000 pesos, y él es auditor. ¿Cómo defienden ustedes eso? ¿Cómo lo defendían? ¿Cómo le explicaban? ¿Qué hacían? ¿Iban y hacían talleres o qué con ellos? Ah, no, sí, claro. Ahí fue donde también, en esa época, que fue una época muy brillante, del 80 ¿cierto? A 90, que fue un esplendor en la literatura infantil, donde se hacían muchos talleres de lectura, donde lo primero que teníamos que hacer también era llegar al educador para que fueran también promotores de lectura. Yo me acuerdo contigo y Bernarda que hacían talleres, entonces eso fue una parte muy, muy interesante, que ahí es donde ganamos nosotros que las bibliotecas se extendieran más y que llegaran con buenas... Que tuvieran peso. Pero bueno, uno dice que justificaría eso porque es con el presupuesto de los ciudadanos y esa preocupación, y ustedes tienen que inducirlos. En el caso de la empresa privada, Gloria, ¿qué pasaba? En Confenalco uno iba comprando el libro que le da la gana, si valiera más el mismo título que otro. No, eso pues, ¿me están oyendo? Sí. Sí. Cuando se empezaban a pasar esas facturas enormes de libros infantiles, eso creaba como muchas susceptibilidades. Y obviamente, pues, la gente de presupuestos y costos veía unos libritos así de 4 o 5 páginas llenos de... Pues ellos podían entender que uno comprara un libro de química o que comprara libros gruesos, pero cuando veían esos libros tan delgaditicos, tan llenos de colorines y tan costosos, pues ellos se asustaban. Pero realmente eso finalmente a nosotros se nos volvió una oportunidad. Pues esta es una anécdota. Yo era muy cercana pues al jefe de contabilidad y a alguien de presupuesto. Yo sabía que ellos tenían niños chiquitos. Entonces, algún día se nos ocurrió poner 3 libritos, mandarlos en un sobre a la oficina de ellos y decirles, quédense 15 días con estos libros para que se los lean a los niños. Y eso fue mágico porque, claro, ellos experimentaron en carne propia lo que era un libro infantil, lo que era un niño contento con un libro infantil, el nexo que se hacía entre el adulto y el niño, los temas de conversación, todas las cosas que pasaban. Pero también se nos salió de las manos porque, claro, yo estaba en mi oficina y llegaban con libros infantiles para esto, entonces el otro también, eso empezaban a llamar, vea que yo tengo un hermanito chiquito, que yo tengo un sobrino, y eso se empezó a agrandar y agrandar y agrandar, y fue el origen del programa Libro Correo. Entonces el programa Libro Correo es un programa que era un programa interno en Confenalco para los empleados, para los hijos de los empleados de 0 a 14 años.
eso empezó a crecer, pues cuando yo me salí, hace 15 años, ya había más de 100 familias inscritas en Libro Correo. Entonces, tuvimos que dividir, cada promotor de lectura tenía 15 familias, se establecían muchos nexos entre el promotor de lectura y el lector. Pues también había problemas porque cuando ya los chicos tenían 13 o 14 años les parecía que la biblioteca les mandaba cosas muy infantiles, pero hubo también cosas muy positivas de gente que ahora se encuentra con uno y le dice, ve, mi hijo se hizo lector por los libros que ustedes se mandaban. Ya el programa se empezó a sofisticar, entonces hicimos unas bolsas de lona, eso lo distribuía la mensajería de Confenalco, se hacían hasta encuentros anuales de los niños del Libro Correo. En eso ya pues se quedó un programa que uno ahora lo ve en muchas partes, uno se alegra mucho cuando va a un municipio y la bibliotecaria le dice que tiene un programa de correo con los miembros del consejo, uno dice, vea, pues algo surgió de eso, pero sí, pues como te decía, se creaba mucha susceptibilidad, pues la gente se sentía incómoda aprobando facturas de millones en libros que a ellos les parecía que, pues, que eran insignificantes. Ese programa finalmente se hizo también en la red de bibliotecas del municipio, también se les enviaba la alpujarra libros y se fueron sensibilizando. Esto para contarles que el camino ha sido largo, con retos, pero placentero a la vez, ¿cierto? Sí. Por ejemplo, yo tuve un programa con los conductores de la Secretaría de... Que te ayudaba Aurita López, creo. Que me ayudaba Aurita López con esa voz tan hermosa y todo, y también ellos se dieron cuenta de la importancia de los libros, la importancia ya de que había que sacar platica. Y tocaba leerles estas novelas, porque eran como unos chiquillos, eran los conductores, me acuerdo, se mantenían parqueados los conductores esperando trabajo. Entonces se iba y se les leía en voz alta, pero había que empezar con cuentos clásicos, con estas novelas contemporáneas, les gustaba mucho. En fin. William, ¿tú querías decir algo? Es que en esa espiral de conquistar como los espacios desde la literatura, desde el peso del profesional de bibliotecología y del promotor y el educador de lengua castellana, no era reconocido, era irrespetado. Y por eso un funcionario, yo recuerdo que hicimos un trabajo muy grande con los profesores y no trabajamos con el rector. Y cuando aprobaron el milloncito de pesos, se vino allí para el mercado del libro y compró la basura que le vendieron de segunda y todo. Y compró más cantidad de la que nosotros le estábamos ofreciendo. Pero ningún libro servía para la biblioteca. Pero tú tampoco le dabas en ese entonces un Betamax, un televisor. No, pero la idea es que cuando llegamos a un momento se vivió en que cuando había más presupuesto había más corrupción y había más intención de mercado que realmente sostener el proceso de lectura. Entonces empiezan a comprar todo lo que le ofrecían. Hubo aquí editoriales que traían containers de libros para cubrir presupuestos del Estado, pero que no servían para la lectura. Incluso bibliotecas, a mí me tocó cuando estaba de profesor en la bibliotecología, hacer un trabajo ahí que estuvimos en Cali, estuvimos en Bogotá, en Barranquilla, y ver la basura que había en las bibliotecas, porque los presupuestos, entre más plata, más corrupción, y más corrupción, menos cultura, menos literatura, y no había nada que hacer, porque eso decía Gloria ahora, yo llevo un Patito Feo con una edición, una traducción, ilustraciones, que vale comercial por de 36.000, y hay uno de 1.500 en el mercado, son 4 páginas, es el mismo libro, aparentemente en el título, y muchas de las cosas que hicieron la editorial, teníamos que romper también con la época, Gloria de pronto nos ayuda ahí, de enciclopedista, todo era en enciclopedia, no se podía comprar un librito, no, tenía que ser en enciclopedia, o sea, estábamos caminando en el siglo XIX con respecto a los libros en esta ciudad y hubo que romper todas esas cosas. Pero vos lo lograste, es que esa es la magia. Sí. Antes yo quiero preguntarte, que con lo que te querías adelantar ahora, decínoslo claramente, porque no me lo voy a preguntar a las bibliotecarias, porque ahí te censuraron libros, como hoy censuran Jules, como hoy censuran Greta la Loca. ¿Qué libros te censuraron en algún momento, no quisieron comprar? ¿Recuerdas títulos de pronto? Una de las cosas que más era por la formación sociológica que tenía, lo que más se peleaba era Mafalda, y era censurado.
incluso Boggy el aceitoso. Y conseguimos una edición de Planeta muy bonita del Quijote ilustrado en cómic. Y eso era un problema inmenso para poder que entrara. Y sobre todo los libros que tenían que ver con, ahora que llamamos LGTBI, pero con homosexuales, lesbianas, eso no se aprobaba. Y si trabajaba el suicidio tampoco. O sea, habían un ejercicio de censura. Incluso Gloria ahorita mencionó la colección de Adela Turín a favor de las niñas, y muchos de esos libros fueron rechazados en las bibliotecas, entonces sacaban con pinzas, pero no en esa espiral de los promotores. El promotor tenía que pelearse el libro, y yo recuerdo que en un colegio que no vamos a nombrar, echaron la bibliotecóloga porque hizo una promoción del libro y callada, en silencio, porque ella vio a los niños muy curiosos, entonces empezó a trabajar en la biblioteca, como hacía la Madre Misas, que empezaron haciendo de castigar para ir a la biblioteca, porque todo el que castigaban lo mandaban para la biblioteca, y después se hacían castigar para ir a la biblioteca, porque no querían estar en clase. Pero esta bibliotecóloga, un grupo de estudiantes con libros, por ejemplo Los Simpson, empezó a trabajarlos. Y el Simpson era el libro más cotizado para los niños, y el más censurado por padres, madres y colegios. Sí. Y sobre todo ciertos títulos. Pero ella empezó a trabajar y tranquila. Pero llegó un momento en que los estudiantes empezaron a hacer confrontaciones discursivas en clase. Y entonces los profesores dijeron, ¿quién está enseñando eso? Y el niño decía, ¿cómo así? No. Y empezaron reunión de profesores. Y no encontraron ningún profesor. Y sígale y hágale seguimiento a los muchachos hasta que le hicieron una inteligencia, llegaron a la biblioteca el grupo, se metieron allá, empezaron a trabajar y echaron la bibliotecóloga y sacaron los libros. En esa perspectiva hay libros muchos del cuerpo humano, pues mucha censura sobre los cuerpos, las partes genitales, las historias que hay sobre ese tipo de cosas. Y me acuerdo un libro que fue censurado en Estados Unidos, ahora que hablaste, Gloria, y me acordé, Ningún beso para mamá, un libro donde... Tommy Ungerer. Ningún beso para mamá y censurado, porque era un niño que tenía derecho a no darle beso a la mamá. Y entonces ese cuento empezó a ser bloqueado. Y yo recuerdo, de pronto me extiendo mucho, no sé el tiempo, los mitos griegos, pero contados para niños y jóvenes. Entonces yo le contaba ahorita a Gloria que en clase llegó la profesora en primaria y dice, bueno, hoy vamos a hablar de Dios. Y entonces dice, Camila dice, ¿de Dios? ¿De cuál Dios, profe? ¿Cómo que de cuál Dios? ¿De Dios? Dice, por eso, profe, ¿de cuál? Es que nosotros estamos leyendo en mi casa los mitos griegos. Me haga el favor y trae el papá y la mamá que le están dando una educación ateísta a la niña. Y entonces empezó un conflicto, entonces hay que sacar los mitos griegos de ciertos cosas, porque y hay unas corrientes religiosas. Ahora que yo estaba haciendo asesoría para una tesis y una creyente dijo que no podía trabajar los mitos griegos, porque su creencia se lo prohibía. Entonces era interesante mirar entonces cómo estos libros, en todos los momentos, ha sido en cierta forma... pues triste, pero que se persiga la literatura como ahora, que no se puede hablar de ella, ni se puede circular, y en la infantil nos pasó mucho con eso. Estaba mirando las traducciones, por ejemplo, de Alicia en el País de las Maravillas. Eso fue un mercado persa de basura y de recortes y cosas, hasta que llegó la edición realmente traducida, bonita, que pudimos conocer después. Sí, pero eso hermoso. era un ataque, ¿cierto, Gloria? Cuenta. Bueno, hasta ahí. No, no. Gloria, Vea, yo porque estoy... ya casi se nos va yendo el tiempo. Quisiéramos saber un poco sobre el Seminario de Literatura Infantil y el juego literario, porque es que el juego literario hoy da origen a lo que es Adopta un autor, por ejemplo. Sí. Cuéntanos cómo funcionaba este juego para la década en la literatura. Entonces, iniciando todos los procesos, ya estoy como con un poquitico acá, con los procesos lectores, se tuvo la idea desde la Secretaría de Cultura y el Departamento de Biblioteca, la parte del Seminario de Literatura Infantil. Fue un seminario que realmente fue maravilloso, que su objetivo era más para los profesores, los educadores, que a partir de todas estas
escritores, no solamente eran escritores, sino que era una cantidad de áreas del, ¿cierto? Ilustradores y todos llegaron al seminario. Y duró, pues no sé si en este momento todavía sigue el Seminario de Literatura Infantil, pero realmente cobró mucha importancia, sobre todo a la ciudad y sobre todo con los educadores. Yo hablando con, no sé con una profesora me decía, no, es que eso marcó sí, una época muy, muy importante para nosotros como los educadores. Y ya partiendo después del Bibliobús, bueno, hay que mirar también que desde 1955 la piloto tuvo también su Bibliobús, y Colcultura donó un Bibliobús para varias ciudades, y dentro de esa estaba Medellín. El Bibliobús se caracterizó, más que todo era para llevar la biblioteca a los barrios populares. Y fue pues como una historia un poco pues dura, porque en esa época llegar el Bibliobús a esas zonas eran un poco como peligrosa, o peligrosa no, sino que había mucho, ya se sentía como la cosa maluca, ¿sí? Y en cada esquina están mirando quién llegaba para atracarlos y todo. Pero hay una cosa muy linda que, bueno, no muy lindas, pero mientras atracaban a los de la leche, a los de los frescos, a nosotros nunca nos llegaron y nosotros nos cuadrábamos todo un día. Obviamente que llegaban como un grupito y decían, ¿y ustedes qué llevan ahí? Bien, pues entren, y ¿por qué no aprovechamos mientras están en esa esquinita ahí? ¿Por qué no leen unos libros? Mira que aquí hay muchos libros buenos. Bueno, en esa época fue muy bonito pues la parte del Bibliobús, duró 8 años de estar funcionando mucho por todas esas veredas, por las comunas que eran muy altas y todo, y el carro ya se nos dañó. Entonces, al ver toda esta gente, los chicos que estaban ya esperando esos libros con tanta emoción, y los talleres, entonces hicimos se pidió para, a ver, ¿cómo fue? Una convocatoria, con idea que nos prestaran, que nos regalaran un vehículo, y realmente nos lo regalaron, y fue, porque ahí ya nació las cajas viajeras del servicio móvil de lectura, el que yo organizaba, y a partir de ahí llevamos todos los libros a las mismas escuelas que teníamos ya muchas, pues llegábamos con muchas, con las lecturas, entonces nos estaban esperando. Entonces ahí fue donde estos niños se tuvieron más presencia pues con claro, se pudieron apropiar de esta literatura que era tan especial. Y, bueno. No, dale. Y partiendo como de ahí también se hicieron a ver, porque eran muchas instituciones educativas, entonces decíamos, bueno, nos tenemos que turnar, tenemos que llegar a ver, espera, aquí, ¿a dónde estoy? Ya está bien. No, aquí. Ya, ahí. Aquí estoy, ya. No, sí, bueno. Entonces se miraron la otra parte, que era los rincones de lectura. Nosotros organizamos en cada escuela que llegábamos, organizamos un rincón de lectura, que entre otras, pues así se llama, rincones de lectura, pero siempre me daba a mí como cierta cosa, ¿por qué un rincón de lectura? Pero bueno,
ese sí era como ya la palabra que existía desde España, que fue uno de los aciertos que más organizaban los rincones de lectura, y cada institución quedaba con su bibliotequita, con su biblioteca y los libros que nosotros llevábamos en las tulas viajeras. Entonces, Bueno, yo creo que por ahí, Glorita, no nos vamos a tener que ir cerrando. Yo quiero ver que veamos los 3 libros preferidos de ellos. Me gustaría cerrar definitivamente con la pregunta, Gloria. Entonces, definitivamente, vemos el juego literario, vemos el rincón de lectura, vemos el seminario de literatura, vemos la creación de una librería como Simsalabim. ¿Qué más hay? ¿Por qué fue importante definitivamente la década del 80 para la literatura infantil y para la promoción de la lectura? Una cosa es que los editen, que los publiquen, que lleguen acá, que circulen. ¿Estaba el caldo propicio para eso? Sí, bueno, para mí la década de los 80 pues fue una década completamente revolucionaria que transformó, o sea, que dio las bases para lo que ahora tenemos, porque cambió en 3 aspectos. Bueno, en la parte, digamos, de fortalecimiento institucional, infraestructura, en la parte editorial y en la formación. Si hacemos un recuento rápido, miren lo que pasó en el 80, en la década del 80. En el 82 se abrió Ratón de Biblioteca. Con Ratón de Biblioteca empezaron a salir los libros del centro de Medellín a otros sitios donde las personas no habían tenido oportunidades. En el 84 la red de bibliotecas del municipio. También en el 84 ACLIC, que era la Asociación Colombiana del Libro Infantil, que después se volvió Fundalectura, que en sus primeros años nos sirvió cantidades porque traía programas de formación, revistas, recomendados, etcétera. Muchas bibliotecas, muchas instituciones abrieron sucursales. Confenalco abrió 2 sucursales en la década de los 80, La Piloto abrió la Zuleta Ferrer, Itagüí abrió una sala infantil, Confama abrió Pedregal. En el 87 el Bibliobús. En el 80 se formó GRUBE, en el 90 Revipoa y en el 90 el programa de fortalecimiento con la consejería. Eso en el campo del fortalecimiento institucional. En el campo editorial se inauguró la producción de libros en el país. Primero con Capeluz, con 3 libritos que son emblemáticos, que son el Postre de Letras. Esos libros maravillosamente ilustrados, eran libros de tradición, donde está Adivina Adivinador, bueno, no me acuerdo los otros nombres. Pero en el 86 apareció la primera editorial que profesionalizó la edición infantil en Colombia, que fue Carlos Valencia. En el 86 empezó a trabajar allá Margarita Valencia. Trabajó por 8 años y en esos 8 años sacaron 60 libros. ¿Por qué digo que se profesionalizó? Porque por primera vez se pedían manuscritos, se evaluaban manuscritos, se hicieron maquetas, se contrataron ilustradores y se empezaron a pagar regalías tanto a ilustradores como a autores, que eso no se usaba. Y ya en el 88, 89, 90 empezó Norma, también con sus colecciones Abra Palabra, con el Chigüiro y con Torre de Papel. Entonces, estas 3 editoriales, Capeluz, Carlos Valencia Editores y Norma, fueron las que inauguraron la edición del libro infantil en Colombia. Y por otro lado, la formación, ¿cierto? En los 80, Colcultura y el CERLAL hacen por primera vez un taller que se llamaba Taller de Servicios Bibliotecarios Infantiles, eso fue en el 84. Yo estuve ahí y mejor dicho, nos cambió, porque ya nos habían llegado los libros y llegó un señor español y nos mostró todo lo que se podía hacer con los libros infantiles y todas quedamos completamente obnubiladas porque era una persona muy especial y nos mostró muchas posibilidades. También en los primeros años de la década del 80 salieron 2 libros emblemáticos, que es el de Si nos dejaran leer de Jean-Pierre Pat y el de Guía de la Literatura de Rocío Vélez. Empezaron los talleres de ACLIC con el Banco de la República, donde se formaron toda la primera red tú estuviste ahí, ¿cierto?, los primeros promotores de lectura, y empezaron iniciativas de formación que han durado hasta ahora. En el 80 se hizo el primer Congreso de Bibliotecas Públicas, el primer Seminario de Literatura Infantil, el primer Encuentro de Promotores de Lectura y eso. Y terminó en el 91 con algo súper importante. Habría que reconocer que toda la literatura que llegaba acá era del hemisferio norte,
pues estábamos obnubilados con Noruega, Alemania, Inglaterra, y llega una persona a darnos un curso que se llamaba Panorama de la Literatura Infantil en Colombia y nos damos cuenta que En Latinoamérica. sí, Panorama de la Literatura Infantil en Latinoamérica. Nos damos cuenta que existe José Martí, que existe Aquiles Nazoa, que existe Alfaro, que existe Marcela Paz, Emma Wolf, Ana María Machado. Para nosotros fue una revolución. Entonces, esa década nos cambió completamente en infraestructura, en programas de formación y sobre todo empezó la producción editorial en Colombia. Bueno, no tuve posibilidad de preguntas del público, no tuve la oportunidad de que comentáramos estos libros, básicamente para recordarles que William Estrada nos deja como regalos de esa década 3 libros, El secuestro de la bibliotecaria, Arturo y Clementina, y un libro fabuloso que yo muero por él, que es Hielo y Fuego de Ray Bradbury. ¿Tú ibas a encimar uno? No, ya no nos da tiempo para nada. No, me matan, vea, me matan. Lidia, pero ya íbamos a nombrar las redes bibliotecas populares que tuvimos. No, Revistoa. No, pero ya yo lo la siento, mencioné en el lo siento, no, es que esto va para un seminario más grande. Gloria Giraldo, Devolvedme mis piojos, Loco por el fútbol y El monstruo peludo. Esta es la suerte de colección que no era ni para el más chiquito, era como la transición entre salir de un libro álbum y empezar a leer libros con bastantes letras. Y luego tenemos los de Gloria Rodríguez, que es El hombre pequeñito, de Eric Kastner, Cuando Hitler robó el conejo rosa y Un puente hasta Terabitia. ¿Cuál era el otro que querías decir antes de que mueras? Hay un libro que nadie lo lee ahora que se llama Los incursores, maravilloso, de Mary Norton. Inclusive Miyazaki, el productor de cine japonés, hizo hace poco una película que se llama Arrietty y el mundo miniatura, que es basada en ese libro. Pero ese libro es una maravilla. Se llama Los incursores. Bueno, qué pena no haberles dado la palabra. Muchas gracias y hasta otra ocasión. Es una fiesta. Hola. Bueno. Agradecemos su presencia en esta actividad y les invitamos a recorrer los demás espacios. Disfruten de estos días. Para los interesados, en breves minutos tendremos en este mismo salón la actividad Lanzamiento de libros. En la punta de la bayoneta de Bernardo Betancourt Sierra, presenta Carlos Gaviria Ríos y convoca Pulso y Letras Editoriales. Si quieres tener a la fiesta del libro y la cultura contigo todo el tiempo y programarte para disfrutar al máximo, puedes descargar la aplicación para teléfonos móviles y tabletas. Agradecemos nuevamente a las marcas aliadas que hacen posible, junto a la Alcaldía de Medellín, la 15ª Fiesta del Libro y la Cultura. Agradecemos al Colombiano, Confama, Confenalco, Postobón, El Tiempo, Caracol Radio, Radiónica, Chocolates Jet, EPM, Biblioteca Pública Piloto, Plan Ciudadano de Lectura, Escritura y Oralidad, así Medellín y Cámara Colombiana del Libro. Gracias por acompañarnos. Feliz noche.